Buenos días. En 1953, un equipo se alistaba para subir la montaña más alta del mundo. Mucha gente cuestionaba el para qué subir el Everest, si ya había habido 33 años de intentos fallidos para lograr el ascenso a esta montaña. Y le preguntaron al líder de la expedición que para qué subir el Everest. Y él contestó que no hay altitud ni profundidad que el espíritu de un hombre, guiado por un espíritu superior, no pueda alcanzar. No dijo que era prudente, simplemente dijo que era posible. Las aventuras, los exploradores somos todos, y las aventuras están en cualquier lugar. Soy viejito. En lo personal, las aventuras las encontré en la montaña, y durante más de 25 años, la montaña me enseñó ciertos aspectos importantes para vivir nuestra aventura en la vida. La adaptación, la voluntad, explorar, conocimiento de la naturaleza, la transformación, la unidad, la regeneración y la actitud. Conforme vamos subiendo a montañas altas, aprendemos que allá arriba, después de los 7,500 metros, que se conoce como la zona de la muerte, el porcentaje de oxígeno disminuye, lo que requiere de nosotros que nos adaptemos. Tenemos que educar a nuestro cuerpo, exigiéndole a que aprenda a cambiar el metabolismo para saber cómo compensar la falta de oxígeno que hay allá arriba. Yo empecé subiendo cerros, subiendo pequeñas montañas, y después empecé a subir a los volcanes, cada vez más alto, 5,000, 6,000, 7,000, para poder accesar a esto que se conoce como la zona de la muerte. En el proceso de adaptación, aprendí que la fortaleza de un montañista no se encuentra necesariamente en sus músculos, y para eso pues ya se dieron cuenta, no está en los músculos, está precisamente en nuestra capacidad de adaptación. Gracias. Que no lo digo yo, Que sí. lo decía Darwin desde hace mucho tiempo. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, las más rápidas o las más grandes, son las que más rápido se adaptan al cambio. Y para eso había que educar a nuestro cuerpo, tomar más líquido, exigirle, y el cuerpo empieza a crear memoria, que nosotros conocemos como aclimatación. En ese proceso de exigirle a mi cuerpo, aprendí a que hay ciertos alimentos que nos nutren, alimentos que nos permiten que nuestra sangre pueda sobreproducir más rápidamente glóbulos rojos, lo que nos va a fortalecer en altitud. Y aprendes a decirle que sí a lo que te nutre y que no a la chatarra. Pero aprendí también que no solamente te nutre lo que comes, sino también lo que piensas. Y que pocas veces hacemos dietas mentales. Y empecé a hacer a un lado todos aquellos comentarios que me decían, no es para ti, estás loca, ¿para qué quieres subir a la montaña? Eso déjalo para los hombres fuertes y valientes. Y es entonces cuando viene en aquella aventura la voluntad. Pero para poder dar ese primer paso que se requiere para hacer el ejercicio de la voluntad, primero que nada tienes que tener claro lo que quieres, lo que amas, lo que buscas. Y una vez que lo tienes claro, hay que saber sopesar los riesgos. Un montañista o un explorador no es un suicida potencial que va a ver a dónde va a matarse. Es una persona que conoce que hay riesgos, pero que se prepara. Y es entonces cuando la voluntad de dar el primer paso requiere de soltar lo que para mucha gente es la seguridad. Allá arriba, para poder avanzar, tienes que empezar a soltar cosas que no se necesitan tanto. La montaña nos enseña a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Así que vas más ligero y empiezas a dar un primer paso, pero conforme vas subiendo a montañas más altas, descubres también que la siguiente etapa de la voluntad es levantarte después del fracaso. No siempre llegas a la cumbre, porque es cuando la montaña te lo permite. Hay veces que puedes poner tu mejor esfuerzo, tu preparación, y sin embargo no puedes alcanzar la cima. Y es entonces cuando tienes que buscar la exploración. La exploración no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Recuerdo que en una expedición en los Himalayas, cuando nos acercábamos a la montaña, un local se acercó y nos dijo que qué estábamos haciendo ahí. Uno de mis compañeros le dijo, venimos a conquistar el Everest. Y él se quedó callado y le dijo, eso no se puede. Y entre el inglés del uno y el tibetano del otro empezó la discusión hasta que, ya saben, el lenguaje universal. Queremos subir la montaña.
Y el local dijo, quieren subir la montaña. Si la montaña se los permite, van a poder subir, porque las conquistas no son hacia afuera. Si subes la montaña, no la conquistas. Las conquistas son hacia adentro. Y cuando hablamos de explorar, no necesariamente tenemos que ir a los puntos más recónditos del planeta. Empezamos por nosotros. Empezamos por explorar simplemente partiendo de la base de ver con unos nuevos ojos. La capacidad de asombro, la capacidad de ver oportunidades donde aparentemente no las hay, de ver experiencias donde a lo mejor no las vemos. Y después, la naturaleza, como gran maestra, nos empieza a enseñar. Cuando empezamos a explorar, nos damos cuenta que la naturaleza es esa madre generosa que está dispuesta a darnos todo y que de hecho, ella no nos necesita. Somos nosotros la que la necesitamos. Sin embargo, también tiene sus reglas y hay que saber cumplirlas. Cuando llegamos a una montaña, es un ritual universal en todas las montañas que hay que pedirle permiso a la montaña. Y pedirle permiso no solamente porque sean parte de los rituales locales, sino porque hay que reconocer nuestro exacto tamaño. La naturaleza, somos bien pequeños, pero la naturaleza nos enseña cómo todo colabora, cómo todo contribuye. Y la verdad es que en lo personal, la montaña me dio una gran lección. Yo pensaba que si me enfocaba, que si me entrenaba, que si me alimentaba, que si me nutría, que si tenía claros mis pensamientos, podía alcanzar las montañas más altas del mundo. Pero en el proceso de subir montañas, la naturaleza me enseñó que si no te importa la persona que tienes al lado, no puedes subir. En el año de 1998, después de más de 10 años de intentos, después de conseguir los patrocinios, de tocar puerta, de subir pequeñas montañas, finalmente estaba a 7,900 metros, a punto de alcanzar la cumbre. Ya iba hacia la cima, después de horas de camino en un promedio de temperatura de menos 18 grados, caminando y que me costaba muchísimo ese avance, de pronto llego a un punto que se conoce como la cima sur, en el monte Everest, y cansada me doy cuenta de que estoy muy cerca de llegar a la cima. Cuando volteo y le pregunto a uno de mis compañeros que cuánto falta, y él me dice que estoy a 80 metros, media hora, que estoy a punto de alcanzar la cima, la verdad es que me volvió el alma al cuerpo y ahora sí que como en el comercial dije, ya me vi, ya, a la cima después de 10 años de entrenamiento, de 5 años pidiendo patrocinios, de haber renunciado a mi trabajo, de haberme preparado durante años. Y de pronto, mis compañeros ingleses se detienen y me dicen, hasta aquí llegamos. Y yo no podía entender. Dije, a estos hombres les falta oxígeno en el cerebro. ¿Quién se quiere detener cuando nos falta media hora después de todo lo que hemos hecho? Finalmente uno de mis compañeros me dice, no es que no queramos subir. Lo único que nos faltaba era subir un escalón que se conoce como el escalón Hillary. Es una pared de 8 metros de alto, 2,5 metros de ancho, terreno mixto. Esto es hielo y roca, en donde si das un mal paso a la derecha es China y a la izquierda es Nepal y no quieres ir a ningún lado en ese momento. Así que para asegurar no solo tu ascenso, sino principalmente tu descenso, hay que colocar una cuerda fija. Cuando empiezo a caminar emocionada porque solo faltaba media hora y ya tenía yo enfrente esa pared, mis compañeros me dicen, hasta aquí llegamos, no podemos continuar. Se nos olvidó la cuerda para recorrer los últimos metros. ¿Podíamos subir el Everest? La verdad es que sí, pero bajar sin cuerda podía costarle la vida a cualquiera de los miembros del equipo. Así que la decisión fue media vuelta y de regreso, todos. Cuando bajé, obviamente estaba enojadísima. Yo había hecho todo lo que me correspondía, de pronto fue buscar al culpable, quién había sido el que se le olvidó la cuerda, a quién se le había olvidado la cuerda. Y cuando llegamos abajo, empezamos hasta que encontramos al culpable, con nombre y apellido y muchos apodos que le surgieron en ese momento, pero finalmente la temporada se terminó. Y es ahí donde la naturaleza me enseñó que de nada te sirve tener claro el objetivo si se te olvida sentir a los demás. Yo no pregunté quién lleva la cuerda, te ayudo, la cargas tú y luego la cargo yo. Aquel gran fracaso se transformó en uno de los grandes aprendizajes. Puedes subir
montañas, cerros, con todo lo que has aprendido, me dijo la naturaleza. Pero cuando estamos hablando de las más altas, no es suficiente. Tienes que interesarte un poquito en el de al lado, porque cuando le preguntas al otro qué es lo que necesitas, es exactamente lo que a ti te hace falta para seguir subiendo. Bajé en aquel momento la montaña, seguí entrenando, porque también hay que volver a renovar ese espíritu y aprender del fracaso y aprender de aquello que parecería basura, pero que en la naturaleza no existe la basura. En la naturaleza, la basura es un invento creado por el ser humano. En la naturaleza los residuos nutren a los otros, a la otra parte de la naturaleza. Aquellos residuos de aquel fracaso hoy se volvía mi gran aprendizaje. Y con ese aprendizaje había que aprender también sobre la importancia de la unidad. En una expedición en Alaska, mis compañeros me invitan a formar parte de un equipo como parte de nuestro entrenamiento para regresar al Everest. En esta expedición, el líder nos dice que vamos a ir amarrados, encordados, conectados. Es una forma de subir montañas que se utilizó a principios de siglo. Todos iban amarrados a un mismo ritmo. Lo que sucedía es que conforme fue pasando el tiempo y había un accidente, que si se caía uno, se llevaba a todos los demás, las personas empezaron a desconectarse. Y dijeron, no, pues de que lloren en tu casa a que lloren en la mía, mira, cortamos aquí y nomás lloran en tu casa. Pero el líder nos dice, vamos a subir encordados. Me decía una señora de Monterrey ya mayor, cuando yo le platicaba cosas de la montaña, me decía, qué difícil eso de la montaña, me decía, qué complicado, y yo, ¿qué? El frío, los vientos, las grietas, los riesgos, y me decía, no, me decía, qué difícil eso de ir amarrados. Me dice, porque por lo menos en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, me decía, pero aquí, si se va, te lleva, ¿verdad? Y yo, sí, nada más que si tú te vas, también te lo llevas. Es bien difícil conectarse, porque tu vida depende del otro y la vida del otro depende de ti. Cuando el líder nos dice que vamos a subir encordados, obviamente todo el mundo estuvimos en contra, ¿no? Me decía una amiga, pues yo no me amarro ni con el que llevo 8 años, que me voy a andar encordando con un desconocido, pero no había opción y empezamos a subir la montaña. Y cuando llegamos a un punto ya para llegar casi a la cima, nos encontramos con que el viento empezaba a soplar muy fuerte. Y en ese soplar fuerte, ustedes saben, factor viento, las temperaturas bajan, temperaturas que descienden, congelaciones, amputaciones, y como no quieres y no vuelven a crecer los dedos, simplemente el líder hizo una seña, media vuelta y de regreso. Y empezamos de bajada. Y cuando íbamos bajando, encordados, de pronto se oye el grito del líder que ahora venía de retaguardia, que nos dice, den pasos firmes y no se detengan. En el momento en que yo me concentro para dar un paso firme, que era para mí en mi mente simplemente clavar los 12 picos de mi crampón, me encuentro con que grita el líder y me dice, den pasos firmes, no se detengan. Levanto la pierna y en eso siento como si me patearan la mochila, me voy de espaldas, empiezo a caer y de pronto lo único que pensé fue, ya me maté. Pero como no me quiero morir, me anclé a la montaña con el piolet, recuperé la respiración y empecé a voltear a ver a mis compañeros. Bueno, subo, veo a mis compañeros súper asustada, esperando que me digan, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Vimos que casi te matas, algo. Y lo único que me dicen es, ¡muévete! Y yo, no se dieron cuenta, déjenme les explico. Entonces les empiezo a decir, es que me caí, la mochila pesada, el viento. Y me dicen, que te muevas. No, por supuesto que me enojé. Yo dije, así se dieron cuenta y no les importó. Entonces me enojo y les digo, ¿saben qué? Lo que pasa es que a ustedes dos se les olvida que solo soy una mujer. Claro que cuando dije eso, el líder de la expedición agarró la cuerda que nos unía, se me quedó viendo y me dijo, ya lo sé, y sigue caminando. Empecé a caminar. Y en eso yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mi equipo no me ayudó? Y de pronto, digo, el líder, mi amigo, me enseña la cuerda y entendí perfecto. En la montaña, si tú cometes un error, tú pagas las consecuencias. Pero cuando estás amarrado, lo que tú hagas impacta a los demás. Mi líder me decía, ya lo sé, ya sé que
que eres la más frágil, ya sé que eres mujer y por eso vienes en medio, te venimos protegiendo. Cuando yo me caí, lo único que pensé fue, ya me maté. No pensé, ya me lo llevé de encuentro. Cuando entendí eso, empecé a dedicar mis pasos. Y en mi siguiente intento al Everest, en 1999, en el momento en el que más dificultad tenía para ir avanzando, cuando me dolía realmente dar un paso, cuando, como dice Reinhold Messner, cuando dar un paso se convierte en un verdadero acto de fe, seguramente es porque estás arriba de los 8,000 metros. Te cuesta todo. Cuando empiezo a avanzar en mi segundo intento, de pronto me encuentro con que ya no había fuerza que moviera mi pierna y empecé a dedicar mis pasos y dije, este paso no es por mí, este paso va por una niñita que alguna vez me ofreció sus domingos para que yo completara mi expedición y este va por mi familia y este por mis amigos y con nombre y apellido empecé a avanzar. Llegó un momento en el que alcancé los 8,500 metros y de pronto hay una pared que se conoce como el segundo escalón, son 10 metros de alto que a esa altura, cuando dar un paso te cuesta, enfrentarte a una pared simplemente puede ser un bloqueo mental que a muchos los hace regresar. Cuando yo me encuentro con esa pared dije, Dios mío, ayúdame, yo ya no tengo fuerza, ayúdame. Y de pronto empecé a escuchar esta voz que me decía, vas a subir, pero no es por ti, esto va a servir para algo más. Esto va a servir para algo más. Y yo no entendía y fue cuando empecé a dedicar mis pasos. Llegué a la cima y en la cima pude ver no solo la curvatura de la tierra, pude ver todo hacia abajo y me encantó. Y lo único que sentí era un profundo agradecimiento y de pronto pensé, ni en 10 años termino de dar gracias. Y como no puedes permanecer mucho tiempo en la cumbre, inmediatamente bajé y prometí, regreso en 10 años. En el 2009 regresé a la montaña y me di cuenta que el Everest no solamente me permitió ver la curvatura de la tierra, ni el azul intenso, ni todas las cordilleras hacia abajo. Me permitió ver nuestro exacto tamaño, nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de, siendo tan pequeños, alcanzar cosas grandes. Y también en ese proceso de 10 años, trabajando con escuelas públicas, pude ver cómo cada vez que un pequeño reconocía su propia montaña, reconocía su propio reto, se reconocía como explorador, empezaba a subir sus montañas y su vida le cambiaba. Empecé a ver esa transformación y prometí trabajar con jóvenes a partir de ese momento. Y en el 2009 inicié la fundación. La fundación que lo que hace es invitar a que niños de escuelas públicas, a sus escasos 12, 13, 14 años, se reconozcan como exploradores. Hoy día, estos chiquitos que han participado con proyectos que los conecten con la naturaleza y que los reconecten consigo mismo, han transformado su comunidad, su escuela, su entorno, desde proyectos de captación de agua pluvial, de manejo de residuos, de recuperación de áreas verdes, de reforestación, y eso los ha llevado no solamente al Nevado de Toluca o a un curso de liderazgo, sino principalmente los ha llevado a la Antártica, al continente blanco, a esa página en blanco en donde ellos se descubren como héroes. Cada quien tiene sus propias montañas, todos somos exploradores. Yo los invito a que vivan esa aventura que es alcanzar su propia cima y que cuando logren esa cima siempre tengan con quien compartirlo. Muchas gracias.